Mi hermano, Denny Moore, es un rompecorazones. Lo admira en secreto el alumno más frío y brillante, y lo cuida con ternura un amigo de la infancia. Todos a mi alrededor se enamoran perdidamente de él. Es como la luna en el cielo, tan radiante que yo quedo completamente a la sombra. Dicen, Michael Joel, no eres más que una basura en el desagüe. Ni siquiera vales para llevarle los zapatos a tu hermano. Así que, lleno de complejo de inferioridad, lo dejé todo y me trasladé a una escuela en una ciudad vecina. Pero entonces, todos volvieron a enloquecer, aferrándose a mí como si no pudieran soltarme. Cuando tenía 18 años, de repente tuve un hermano menor. Era pleno verano. Caminaba a casa junto a mi amigo de la infancia, Eric Jordan. Me entregó una botella fría de agua mineral y sonrió. Escuché que las cosas en tu casa han cambiado bastante, comentó. Destapé la botella, bebí un gran trago y respondí distraídamente, todos los días son iguales. ¿Qué podría ser diferente? Pero al llegar a casa y levantar la vieja cortina desgastada, una brisa fresca me golpeó el rostro. Me quedé congelado. Mi padre, que siempre era tacaño, había encendido el aire acondicionado. Al entrar, una voz femenina suave y elegante flotó en el aire. Había una mujer sentada en el sofá, una desconocida. Llevaba el cabello rizado a la moda, y su voz sonaba refinada, con un delicado acento sureño. Al verme, sonrió y se levantó, estirando la mano para tomar mi mochila. Así que tú eres Michael. Eres tan cautivador como decían. Me sorprendió su tono excesivamente familiar y volví la mirada hacia mi padre. Tosió levemente. Su cabello, antes encanecido, había sido recién teñido, dándole un aspecto animado y rejuvenecido. En su rostro normalmente severo, se dibujaba una inusual expresión de suavidad. Dijo, Michael Joel, ella es tu tía Katie. De pronto lo entendí todo. La mochila se me cayó de las manos con un golpe sordo. En ese momento, la puerta de la cocina se deslizó. Y salió un chico que claramente no encajaba en nuestro viejo apartamento de 3 habitaciones. Era alto y delgado, con una cintura elegante y flexible como el tallo de un bambú. Debajo de su flequillo desordenado, unos ojos oscuros y serenos me observaban. Asintió y me sonrió, como una brisa suave acariciando una colina. Incluso el pequeño lunar bajo su ojo parecía cobrar vida. Hola, Michael Joel, dijo. Así fue como conocí a Denny Moore. La boda de mi padre y su nueva esposa tuvo lugar en septiembre. Durante la ceremonia, Denny interpretó un solo de violonchelo vestido de smoking. La suave iluminación caía sobre su figura elegante, destacando su perfil de jade. Cuando terminó de tocar, la sala estalló en aplausos. Denny se puso de pie, ofreció una sonrisa gentil y se inclinó levemente. Desde ese momento, la familia Joel tenía otro hijo prodigio. Mi padre lo miraba con orgullo, y mi madrastra le acariciaba con ternura el cabello negro azabache. Pero Denny atravesó la multitud y vino directamente hacia mí, que estaba en una esquina. Sus dedos pálidos y delgados rodearon mi muñeca. Su rostro delicado se iluminó con una sonrisa radiante. Hermano, estaré a tu cuidado. Poco después comenzaron las clases. Volví a ver a Denny en el aula. El maestro lo presentó a todos, y su pulcra caligrafía apareció en la pizarra. Sonrió a la clase, se inclinó con educación y recibió una ola de aplausos. Denny viene transferido del instituto A. Es un estudiante sobresaliente, pueden pedirle ayuda cuando la necesiten, dijo el profesor. Le dieron un asiento privilegiado. El famoso asiento dorado, con la mejor iluminación y vista del aula. Y lo más importante. Ben Joel se sentaba allí. Ben Joel era una leyenda en la escuela. Las mejores calificaciones, una familia adinerada y una apariencia impresionante. Aunque su familia podía donar 3 edificios escolares sin inmutarse, él nunca miraba por encima del hombro, solo se mantenía distante. Pero por primera vez, ese dios frío y lejano miró directamente a alguien. Asintió a Denny y le entregó un juego nuevo de exámenes. Prueba con esto, le dijo. El genio intocable finalmente había bajado de su pedestal, dejando a toda la clase boquiabierta. Durante el recreo, mi escritorio fue repentinamente rodeado. Lily Perry, buena amiga mía, parpadeó con sus grandes ojos curiosos. Michael, ¿de verdad es tu hermano?
Los demás no tardaron en sumarse. ¿Cómo es que nunca nos contaste que tenías un hermano? ¿Tienes su número? Una amiga lo quiere. Va, tu amiga ni que nada. Michael, dámelo a mí mejor. Yo solía sentarme en la esquina más alejada del salón, ignorado y olvidado. Pero ahora, mi escritorio estaba lleno de compañeros lanzándome preguntas. Hacía mucho que no hablaba con tanta gente. Me sonrojé, y solo pude dar algunas respuestas breves. Antes de poder entregar su número, un fuerte golpe sacudió mi escritorio. Levanté la vista. Y me topé con el rostro guapo y molesto de Carney. Empujó a los demás y se sentó con desfachatez frente a mí. Con su atractivo salvaje y sus cejas gruesas levemente alzadas, dijo: Michael, cuéntame sobre tu hermano. Carl Nick era la persona que me gustaba en secreto. El amor juvenil siempre es tan sencillo. Me gustaba porque, una vez, apareció como un héroe cuando estaba en apuros. En aquel entonces, unos punks rubios me habían acorralado en el baño, con la cara empapada en agua sucia. Él pateó la puerta, derribó a 10 matones de una vez y me llevó en brazos fuera de ahí. Más tarde, una vez le pregunté: ¿por qué me salvaste? Él alzó una ceja y abrió las manos con indiferencia: simplemente me dieron ganas. Desde entonces, mi corazón empezó a latir por alguien. Pero ahora, esa persona estaba sentada justo frente a mí. Con la ceja levantada y los ojos claros y pálidos llenos de curiosidad. Mis dedos temblaban levemente. Entonces alguien atravesó el grupo y caminó hacia nosotros. Era Denny. Vestía el uniforme escolar a medida, con los hombros anchos y la cintura delgada que resaltaban aún más su figura. Pero sus rasgos hermosos estaban teñidos de frialdad. Sus labios rosados se entreabrieron levemente. No me gusta que compartan mi información personal. En ese momento, toda la sala quedó en silencio. Las miradas curiosas se volvieron oscuras, densas y sofocantes. Uf, ¿qué clase de hermano hace eso? Compartir la privacidad de su propio hermano. Ah, claro, si solo son hermanastros. No me extraña que no se lleven bien. Denny es tan increíble, seguro que le tiene celos. Me encontraba en medio de ellos, aplastado por miles de miradas. El sudor frío me corría lentamente por la espalda. En ese instante, ninguna explicación habría servido. Esa malicia densa y asfixiante, tan repentina, tan inexplicable, me envolvió con fuerza, dejándome sin aliento. Lily Perry, que solía hablar conmigo con tanto entusiasmo, ahora me miraba con odio. Carl Nick observaba en silencio, con una expresión indescifrable. ¿Y Denny? El causante de todo aquello, solo se detuvo un segundo, y luego se dio la vuelta y se fue. Su vida era como un foco. A donde fuera, lo seguían las miradas y la adoración. Y yo estaba destinado a ser nada más que una rata cobarde escondida en la alcantarilla, mirándolo todo desde las sombras. La malicia fue empeorando. Primero, mis hojas de tareas eran destrozadas apenas llegaban a mis manos. Después, alguien derramó tinta sobre mi mochila. Los incidentes escalaron. Un día, encontré una rata muerta metida en el cajón de mi escritorio. La tomé por la cola larga y delgada y la arrojé a la basura. Susurros y risas ahogadas recorrieron el aula. Miré alrededor, pero no logré encontrar al culpable. Todos me devolvían la mirada, burlones, crueles. Volví a mi asiento y limpié mis manos con toallitas desinfectantes, una y otra vez. Pero, por más rojas que se pusieran, esa sensación nauseabunda no desaparecía. Y fue entonces cuando lo entendí: la sensación de tener una rata entre las manos puede desaparecer. Pero el desprecio en sus ojos no. Después de clase, ya no pude más. Fui a buscar a mi amigo de la infancia, Eric Jordan. Mientras caminábamos de regreso a casa, le conté todo lo que me había pasado. Pero bajo la tenue luz del farol, de repente me di cuenta. Su mirada había cambiado. Bajo ese brillo amarillo pálido, sus ojos, antes amables, ahora solo mostraban impaciencia y reproche. Estaba harto de mis quejas interminables. Y me culpaba, por tener malas intenciones hacia Denny. Michael, dijo Eric Jordan. No sé en qué momento te volviste así. Denny acaba de llegar. Es sensible a todo. Como su hermano mayor, ¿no podrías ser más comprensivo? Me llamó por mi nombre completo.
Pero a Denny lo llamaba por su apodo. En ese momento, Eric Jordan me pareció un completo extraño. Tan desconocido, como si no hubiéramos crecido juntos durante la última década. Alguna vez prometimos ser amigos para siempre, pasara lo que pasara. Pero ahora, él fruncía el ceño, defendiendo a Denny y criticándome a mí. Nunca lo esperas después de clases, dijo. En clase, incluso dejas que un extraño como Ben le enseñe matemáticas. ¿Y Karnick? ¿De verdad dejas que alguien tan peligroso esté cerca de él? Sus palabras afiladas se clavaban en mi pecho, una y otra vez. Mi corazón sangraba, destrozado en pedazos imposibles de recomponer. Eric Jordan recitaba una lista interminable de quejas, como si siguiera un guión. Finalmente bajó la vista y se dio cuenta de mis ojos llenos de lágrimas. Vaciló un instante. Yo temblaba. Con los labios temblorosos, le pregunté, Eric Jordan, tú eres mi mejor amigo. ¿Cómo es posible que tú también estés tan firmemente del lado de Denny? Pero solo se detuvo un segundo antes de fruncir el ceño otra vez. Solo son unas palabras. ¿Ni siquiera eso puedes soportar? Dijo. ¿Tienes idea de la presión que soporta Denny todos los días? Bajo el farol, su voz se volvió más grave y cortante. Hasta que finalmente lanzó la frase más cruel de todas, Michael, no eres más que una basura en la alcantarilla. Ni siquiera vales para llevarle los zapatos a tu hermano. Me quedé parado frente a mi casa durante media hora, dejando que el viento frío secara mis lágrimas, antes de entrar por fin. Adentro, las luces estaban tenues. Mi padre leía el periódico en el sofá, mientras mi madrastra andaba atareada en la cocina. El sonido de la puerta al abrirse sobresaltó a mi padre. Alzó la vista y frunció el ceño. Otra vez llegas tarde, ¿en qué sitios turbios te metes? Sacudió el periódico con brusquedad y soltó un bufido helado. Pasándote el día con gentuza inútil. ¿Por qué no aprendes de tu hermano? En ese instante, Denny pasó cerca, con una taza de leche tibia en las manos. Reduciendo el paso al oír la conversación, me dirigió una mirada suave y sonriente. Nuestras miradas apenas se rozaron. Mi padre arrojó el periódico y se levantó de golpe, con los músculos tensos en los brazos. ¿Ahora tampoco me escuchas cuando te hablo? Rugió. Al oír el alboroto, mi madrastra salió rápido de la cocina. Se secó las manos con el delantal y se interpuso entre él y yo. Tal vez le pasó algo mientras estaba afuera, dijo suavemente. Ya es tarde, no armemos una escena. Mientras lo detenía, también me habló con tono cálido, Michael, ve a tu cuarto. Tómate esa leche tibia y descansa. Contuve las lágrimas con todas mis fuerzas. Solo respondí con un muy bajo. Al pisar la vieja madera crujiente del pasillo, lancé una mirada hacia la puerta de Denny, cerrada herméticamente. Él lo sabía todo. Y aún así, no hizo nada. Cerré la puerta de mi cuarto, como si cerrara también la de mi corazón húmedo y oscurecido. Esa taza de leche tibia de mi madrastra solo me hizo sentir más vergüenza. Odiaba a Denny, pero no podía odiar a esa madre que llegó con 18 años de retraso. Antes de dormir, volví a pellizcarme la muñeca, diciéndome en silencio, mañana, será mejor. Pero el sueño fue inquieto. Arriba, el grifo del vecino volvía a gotear. Y entre las gotas, se escuchó el suave sonido de una puerta cerrándose. En mi dormitorio, una sombra se mantenía de pie en silencio. La luz de la luna entraba por la ventana. Su camisa estaba arrugada, casi con un aire lastimoso. Su rostro elegante se ocultaba entre las sombras. Unos ojos ardientes, febriles, enfermos de obsesión, recorrían cada centímetro de mi piel. Incluso dormido, sentía que me acechaba una serpiente pitón, impidiéndome descansar. Sus pantuflas fueron apartadas con suavidad. Un cuerpo frío se deslizó en la cama, presionándose contra el mío. Una mano buscó la mía, entrelazando los dedos. En medio de mi lucha adormecida, escuché un susurro tenue, hermano. A la mañana siguiente, desperté adolorido e incómodo. Pero al revisar la cama, no encontré nada fuera de lugar. Así que lo atribuí a una pesadilla. Pensando en la serpiente fría y enroscada de mi sueño, me estremecí. Me incliné para tomar mis pantuflas. Y descubrí que una de ellas había sido pateada lejos. Me quedé congelado.
¿De verdad había pateado tan fuerte anoche? Pero antes de poder pensar más, se escuchó un suave golpe en la puerta. La voz delicada de mi madrastra lo siguió: Michael, es hora de levantarse. Hice el desayuno, ven a comer mientras está caliente. Abrí la puerta y vi a Denny ya vestido, a punto de salir. Sus ojos largos y rasgados eran indiferentes, no contenían ni una pizca de calidez. Solo ese pequeño lunar bajo su ojo brillaba con un aire seductor. Y pensé, no es de extrañar que todos en clase lo adoren. Siempre hay una razón por la cual alguien se convierte en un rompecorazones. Incluso la luz del mundo parece favorecerlo. Como si cayera sobre él con un poco más de generosidad. ¿Y yo? Yo era como una rata arrastrándose por la alcantarilla, despreciado por todos. Denny ni siquiera me dirigió una mirada. Simplemente dijo, mamá, me voy. Y luego abrió la puerta y salió sin la menor vacilación. Mi madrastra estaba sirviéndome gachas cuando lo escuchó. Rápidamente dejó el cuenco y corrió tras él, el ceño fruncido con preocupación. Ese niño, otra vez olvidó sus medicinas. Para evitarle la molestia, tragué el último bocado de tortita de huevo y me levanté. Yo iré, tía Katie. Ella dudó un momento, luego asintió. La observé mientras caminaba hacia el rincón más profundo de la casa y sacaba una bolsa negra de plástico. Era completamente opaca y estaba fuertemente anudada. Me la entregó y dijo, esta medicina es muy importante. Por primera vez, una chispa de inquietud cruzó su rostro siempre amable. Michael, ¿puedo pedirte algo? Por favor, no la abras. Y tampoco dejes que nadie más la vea. La miré fijamente, y por un instante, me pareció ver el rostro de mi verdadera madre, esa que nunca conocí. Finalmente, asentí en silencio. Está bien. Llevé la bolsa conmigo al colegio. Durante el corto trayecto, sentía que cargaba con la caja de Pandora. Tentándome a abrirla, susurrando promesas de secretos ocultos en su interior. Mi instinto me decía que algo grande se escondía dentro de esa bolsa. Algo sobre Denny. La única imperfección de alguien casi aterradoramente perfecto. Mi corazón latía con fuerza. Una voz dentro de mí susurraba, si la abres, puedes derrotar a Denny. Pero entonces pensé en el rostro de la tía Katie. Tan distinto al de mi padre, siempre violento y temperamental. Ella era gentil. Como el agua. Apreté la bolsa una y otra vez. Pero no la abrí. Al llegar al aula, empecé a buscar a Denny. Pero ese día, la violencia hacia mí se había desbordado. Apenas puse un pie dentro. Un balde de agua cayó sobre mí. Estallaron carcajadas en todo el salón. Estaba empapado de pies a cabeza, temblando en pleno invierno. Frente a mí, Karlnik estaba sentado con las piernas cruzadas, girando un bolígrafo entre sus largos dedos. Inclinó la cabeza, bromeando y riendo con Denny. Sus labios se abrieron, y alcancé a oír las palabras, Denny, ¿no crees que se ve ridículo? Me quedé allí, congelado, dejando que el viento helado atravesara mi corazón hecho pedazos. Justo entonces, una voz fría e indiferente sonó detrás de mí, disculpa. Por un instante, una chispa de esperanza brilló en mi pecho. ¿Quién era? En ese momento, no importaba. Cualquiera que dijera una palabra en mi defensa, lo trataría como a un dios. Le ofrecería todo el amor que quedaba en mi alma herida. Pero esa voz solo terminó la frase anterior, disculpa, ¿puedes moverte? Me giré lentamente, y me encontré con el rostro inexpresivo de Ben. En sus ojos pálidos, solo vi impaciencia. Como un robot desprovisto de emoción, me hice a un lado obedientemente. Ben pasó junto a mí y se sentó al lado de Denny. Denny justo levantó la vista. Me miró y sonrió. Yo le devolví una sonrisa forzada, una que dolía más que llorar. Denny, te estaba buscando. La clase estaba por comenzar. El pasillo estaba vacío. Estaba cara a cara con Denny. Empapado y temblando, apretaba la bolsa de medicinas con fuerza, la cabeza gacha. Denny, tus medicinas. Él tomó la bolsa con delicadeza. Entonces, su voz suave y seductora habló, hermano, ¿la abriste? Levanté la cabeza y encontré su mirada. Ojos oscuros como el vidrio de obsidiana.
En sus pupilas, me vi reflejado. Patético. Ridículo. Me limpié una lágrima, y con los dientes apretados, dije, Denny, te odio. Sí. Odiaba a Denny. Finalmente lo había dicho. Le arrojé la bolsa de medicinas al pecho, me di vuelta y eché a correr por el pasillo. El sonido ensordecedor del timbre estalló sobre mi cabeza, sacudiéndome los oídos. Corrí por los pasillos, pasando junto a un profesor sorprendido tras otro. Pero ya no me importaba. En ese momento, todo lo que quería era huir de las burlas, del odio, de la humillación. Nunca fui popular, pero nadie me había atacado a propósito. Nadie me había empapado con agua solo para impresionar a otro. La llegada de Denny lo arruinó todo. En mi mente, escenas de Denny se repetían una y otra vez. Todos lo adoraban. Todos lo consentían. La belleza brilla intensamente en la juventud polvorienta de los demás. Siempre tiene el poder de mandar, de dominar. Los acosadores siempre eran seguros de sí mismos, siempre hermosos. ¿Y los acosados? Siempre eran dolorosamente comunes. Empujé la puerta del baño y me encerré en el último cubículo. En el reflejo del brillante espejo, vi una versión miserable y rota de mí mismo. Comparado con el elegante y refinado Denny. Yo parecía un patito feo. Siempre inferior. Siempre olvidado. Miré mi reflejo y me limpié las lágrimas. Justo entonces, la puerta del cubículo tembló violentamente. Una voz burlona se oyó, cargada de amenaza, escondiéndote ahí. Sal. Sé que estás adentro. Sin Kalnick para protegerme, me convertí de nuevo en el blanco. En ese estrecho baño, me agarraron del cabello y me hundieron la cara en el lavabo. El agua burbujeaba a mi alrededor mientras luchaba inútilmente. Ahogándome, jadeando, uno de los matones me levantó bruscamente. Sonrió, con los ojos llenos de malicia. Ahora no hay nadie que venga a salvarte, ¿verdad? Luego me volvió a empujar hacia el agua. Su agarre era firme, implacable. Por un momento pensé, esto es el final. Me voy a morir, pero no lo hice. Porque, al borde de la inconsciencia. Lo oí. Esa voz. Esa voz profunda y familiar. Dijo, espera. Era Kalnick. El matón rubio soltó de inmediato, retrocediendo con una sonrisa forzada y aduladora. Hermano Nick, tú estás aquí. Pero Kalnick simplemente se quedó allí, con una mano en el bolsillo, sus ojos oscuros tranquilos, sin emoción. No me sacó del agua con suavidad. No golpeó a los matones como antes. Solo se quedó allí, quieto, indiferente. Como si fuera un simple transeúnte. Con permiso, dijo. Así que eso era todo. Solo estábamos estorbando. En ese momento, mi héroe de la infancia se deshizo en 1000 burbujas inútiles. Kalnick ni siquiera me miró mientras pasaba junto a mí para entrar al baño. El matón escupió en el suelo, y con una mueca, volvió a acercarse a mí. Desperté sobresaltado de la pesadilla. El fuerte olor a desinfectante me picaba en la nariz. Los pitidos lejanos de los monitores y los murmullos de voces me dijeron que estaba en un hospital. Miré fijamente la escena frente a mí. Mi madrastra estaba desplomada junto a mi cama, con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Las sienes de mi padre parecían más grises, y las arrugas en la comisura de sus labios más profundas. Denny no estaba allí. Por un momento, creí que todo había sido un sueño. Pero cuando levanté la mano con el suero conectado, vi los moretones cubriéndola. La paliza que había recibido no fue un sueño. Mi madrastra notó que estaba despierto. Las lágrimas comenzaron a correr aún más rápido por sus mejillas. Michael, sollozó, lo siento tanto. Mi padre giró el rostro hacia mí. Su expresión era inusualmente seria. Así que lo sabían. Lo sabían todo. Bajé lentamente la mano y miré por la ventana. La luz del sol afuera era tan cálida, y aún así, yo me sentía gris y helado de pies a cabeza. Quiero cambiarme de escuela, dije. Mi madrastra se quedó paralizada, luego asintió rápidamente, secándose las lágrimas. Sí, claro. Tía está de acuerdo. Los labios de mi padre temblaron, como si quisiera decir algo. Pero al final, no dijo nada.
El viento frío aullaba afuera. Me quedé solo en el hospital. Los adultos tenían sus propias vidas, sus propias responsabilidades. El simple hecho de que estuvieran dispuestos a ocuparse de mí ya era más de lo que había esperado. Esa noche, me quité el suero por mi cuenta y volví caminando solo a casa. La puerta del cuarto de Denny estaba firmemente cerrada. Desde adentro, se escuchaban gritos. La voz de mi madrastra, normalmente tan suave, ahora era aguda e histérica, llena de furia. El estrépito de un vaso estrellándose contra el suelo rompió el aire. Cerré la puerta de mi habitación, aislándome de todo. Al tercer día, Denny volvió al colegio. Mi padre me llevó a una ciudad que nunca había visitado. Dijo que era la ciudad natal de mi madre. Aquí fue donde alguna vez construyeron una vida juntos. 6 años felices, hasta que mi madre murió al darme a luz. Todo cambió después de eso. Mi padre me llevó a un barrio antiguo donde solía vivir mi abuela. El departamento era pequeño, los muebles polvorientos y desgastados. Él miró alrededor y preguntó, ¿puedes vivir aquí solo? Observé los platos con polvo, las fotos descoloridas en la pared. Una mujer sonriendo como un rayo de sol primaveral. Asentí. Sí, me miró largo y con expresión complicada, luego contó varios billetes y los colocó en mi mano. Y se fue. Como si no pudiera esperar a librarse de una carga molesta. Guardé el dinero, subí a un banquito y descolgué la foto de la mujer. Con un trapo, limpié suavemente el polvo del marco. Mientras lo hacía, las lágrimas brotaron, súbitas, imparables. Solo entonces me di cuenta. Ella y yo nos parecíamos tanto. Tan tristes. Tan no deseados. No toqué el dinero que me dio mi padre. En cambio, usé el pequeño cambio que había ahorrado por mi cuenta. No era mucho. Compré algunos víveres y artículos básicos. Con las pocas monedas que me sobraban, pasé por una peluquería vieja y sencilla. El anciano que estaba dentro me colocó una capa descolorida y preguntó, ¿qué corte quieres? Respondí, algo nuevo. Eso era todo lo que quería. Algo nuevo. No necesitaba ser deslumbrante ni extraordinario. Ya había una persona así en el mundo, y ese era Denny. Pero cuando el viejo me quitó la capa y miré en el espejo, me quedé congelado. En mis 18 años de vida, nunca había sido tan sensible, tan propenso a llorar. Pero ahora, no podía detener las lágrimas. El chico del espejo tenía una expresión tranquila, reservada. Su largo y apagado cabello había sido cortado. Su flequillo era suave, ligeramente despeinado, lo justo para revelar un par de ojos alargados y caídos. Ojos como los de una pintura antigua, con forma de flor de durazno. Dulces, con un matiz de melancolía. No se parecía en nada al viejo Michael. Parecía una porcelana frágil, cuidadosamente conservada. Incluso con esa tristeza persistente al fondo, era difícil apartar la mirada. El anciano le quitó la capa y mechones de cabello cayeron al suelo. Sonrió, y cada arruga en su rostro se suavizó con amabilidad. Buen chico. Ya no estés triste, dijo. Luego me devolvió el dinero, dándome una palmada en el hombro. Este va por cuenta de la casa. Invita al abuelo. Cargué mis bolsas de víveres y caminé lentamente de regreso al viejo departamento. Al mirar ese espacio pequeño pero acogedor, empecé a imaginar cómo habría sido mi madre. ¿Sería amable como la tía Katie? ¿O fuerte y apasionada como la mamá de Eric Jordan? Pero había demasiados vacíos en mi memoria. No podía imaginar su rostro. Esa noche, me acurruqué en la cama en la que una vez durmió mi madre. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí calor. Dormí profundamente, sin saber qué. Mi teléfono, descansando a mi lado, se iluminaba una y otra vez, luego se apagaba, y volvía a encenderse. Un nombre parpadeaba en la pantalla sin cesar. Pero yo nunca lo vi. Denny Moore. A la mañana siguiente, desperté de golpe. El teléfono junto a mí se había apagado por completo, sin batería. Presioné el botón varias veces, nada. Ya era tarde. Estaba por comenzar la escuela. Dejé el teléfono y salí corriendo. Temía llegar tarde el primer día y causar una mala impresión. Corrí. Justo al llegar a la puerta de la escuela, choqué de frente con alguien.
Era alto y delgado, y la piel expuesta bajo su uniforme era tan pálida que casi brillaba. Un fresco aroma a menta flotaba en el aire. No me atreví a mirar hacia arriba, solo murmuré una disculpa rápida y me alejé deprisa. Pero él se quedó ahí, quieto. Como si me hubiera observado marcharme durante mucho tiempo. Cuando llegué a la puerta del aula, dudé. El salón era ruidoso y animado, pero yo me quedé congelado en el umbral, incapaz de entrar. Los recuerdos me invadieron, como una larga y húmeda temporada de lluvias. Cada vez que pensaba en ellos, diminutas agujas de dolor me pinchaban el pecho. Entonces alguien se colocó detrás de mí. Cuando su sombra se superpuso con la mía, retrocedí instintivamente. Recordé a Ben reprendiéndome fríamente delante de toda la clase. Una vez más, yo estorbaba. Incluso al intentarlo desde cero, seguía siendo una molestia. Mis hombros se tensaron. Me hice a un lado de puntillas y susurré, apenas audible, lo siento, yo. Pero entonces. Un par de manos frías y amables se posaron sobre mis hombros. Una voz, como caramelo de menta en la brisa veraniega, rozó suavemente mi oído. Dijo, no tengas miedo. Entra, todos te están esperando. Levanté la mirada lentamente y encontré sus ojos. Se parecía a Ben, refinado, sereno como el jade. Pero sus ojos, largos como de fénix, no contenían frialdad. Ni desprecio. Ni disgusto. Solo calma. Entonces sonrió. Apenas un poco. Y ese rostro frío y elegante se iluminó con una calidez suave. Extendió su mano. Soy Andrew, Chris. Cuando Andrew Chris me llevó al salón, el bullicio se detuvo de inmediato. Me quedé parado junto al podio, incómodo, con el corazón latiendo con fuerza mientras todos me miraban. Como si alguien hubiera puesto todo en pausa. Tantas miradas distintas, cada una con emociones diferentes. Por un momento, sentí que había regresado a mi antigua vida. Pero esta vez, algo era distinto. La primera en romper el silencio fue una chica menuda. Sonrió con sus ojos redondos y exclamó, «Es un estudiante nuevo». Su voz sacudió a los demás. Corrieron hacia mí, con rostros llenos de curiosidad genuina. ¿Eres el nuevo del que habló el profe Lu? Escuché que te mudaste de ciudad. Debe haber sido difícil. Intercambiemos contactos. Su entusiasmo inesperado me tomó por sorpresa. Mi cara se sonrojó mientras intentaba responder a todos. Pero Andrew Chris me sostuvo con suavidad. Se giró hacia los compañeros que se amontonaban como gatitos curiosos y negó con la cabeza. Tenemos mucho tiempo por delante. Lo irán conociendo poco a poco. Sus palabras tranquilas fueron como un hechizo. Todos asintieron. Sí. Tenemos todo el tiempo del mundo. No sirve de nada huir, te encontraremos igual. Sonó el timbre de clase, y todos volvieron a sus asientos. Me asignaron un pupitre bañado por la luz del sol. Andrew Chris se sentaba justo delante de mí. Observé su postura recta, por un momento, parecía un bambú alto y elegante meciéndose con la brisa. Después de clase, la profesora me llamó a la oficina. Era una mujer severa, con gafas de media montura y actitud firme. Mientras corregía exámenes, me dijo, me informaron sobre tu situación anterior. No te preocupes, nada de eso ocurrirá en mi clase. Si tienes algún problema, ven conmigo. Pausó, y luego agregó, o habla con Andrew Chris. Es el presidente de clase. Él te ayudará. Asentí lentamente. Al salir de la oficina, Andrew Chris me esperaba afuera. Levantó la vista y dijo, te llevaré a buscar tus materiales. Asentí y le di las gracias. Pero mientras caminaba detrás de él, no pude evitar preguntar, Andrew, ¿nos hemos visto antes? Él se detuvo. El atardecer teñía su silueta delgada con un resplandor rojo cálido. Se giró lentamente y sonrió. Sí, respondió. Pero parece que lo olvidaste. Nos habíamos visto antes. Era un recuerdo que reconstruí con los fragmentos de mi infancia. En aquel entonces, él había venido a casa de su abuela durante las vacaciones de verano, y fue secuestrado por unos traficantes. Lo sacaron a comprar cigarrillos, justo cuando Eric Jordan y yo habíamos salido por paletas. Recuerdo el rostro cruel del secuestrador.
y Andrew Chris, que era arrastrado contra su voluntad. Lo más importante. Incluso a esa edad, yo sabía, alguien tan feo no podía haber dado a luz a alguien tan bonito. Así que le dije a Eric Jordan que corriera a casa y llamara a la policía. Yo me quedé para ganar tiempo. El secuestrador me pateó como si fuera un trapo, pero me aferré a su pierna, negándome a soltarlo. En ese tiempo, mi caricatura favorita, Pequeño Héroe Picaca, estaba en la televisión. Me dije a mí mismo que debía ser valiente, como Picaca. Así que aguanté el dolor y no lloré. Pero Andrew se aferró a mí y lloró con todo su corazón. Finalmente, la policía llegó y nos separó. No esperé a Eric Jordan. Cojearon mis pasos de regreso a casa. Cuando llegué, mi padre estaba borracho otra vez. Vio mis moretones y escupió, peleando otra vez. Luego me dio una patada que me tiró al suelo. Me levanté a gatas y lavé los platos. Después de eso, nunca volví a ver a Andrew. Le pregunté al oficial de policía, y me dijo que Andrew había regresado a su verdadero hogar. Ese verano, también se emitió el episodio final de Pequeño Héroe Picaca. Mirando atrás, puede que ese haya sido uno de los últimos momentos valientes de mi vida. Todo mi calor, todo mi coraje. Lo entregué por completo en aquel verano. Los años que siguieron, fueron largos, oscuros y húmedos. Ahora, bajo el resplandor del atardecer, Andrew me dijo, fuiste muy valiente. Me sentí aturdido. Él estaba de pie bajo la luz del sol. Pero brillaba incluso más que el propio sol. Y yo solía ser ese tipo de persona luminosa también. Las lágrimas volvieron a llenar mis ojos. Tal vez si soy un cobarde. Llorando siempre por cualquier cosa. Me limpié las lágrimas de las comisuras de los ojos, y con la voz entrecortada, le dije a Andrew, gracias. Gracias, por ayudarme a reencontrarme con quien solía ser. Los pocos meses que pasé viviendo en la ciudad C fueron de los escasos momentos felices en mi vida. Seguía yendo a la escuela todos los días, como antes. Pero las personas que conocí eran distintas a cualquiera que hubiera conocido en la primera mitad de mi vida. Los vecinos eran todos ancianos que habían conocido a mis abuelos. Cada vez que me veían, suspiraban y decían, has crecido tanto. Y luego me traían canastas llenas de frutas y verduras frescas. Incluso cuando intentaba rechazarlas, me las metían en las manos con entusiasmo, agitando los brazos como si no fuera nada. No es nada, solo un pequeño obsequio. En la escuela, los estudiantes eran amables. Sus notas no eran tan competitivas como las de mis antiguos compañeros, pero eran genuinamente felices. La primera chica que me saludó se llamaba Emma Perry. Después de hacernos amigos, me trajo una pila de mangas románticos. Señalando al chico apuesto de la portada, me dijo, se parece a ti. Bajé la mirada al dibujo. Cabello oscuro, ojos rasgados, piel como de porcelana. Estaba rodeado de un halo de luz deslumbrante, como el centro de toda admiración. Sinceramente, se parecía mucho más a Denny que a mí. Así que le dije a Emma, no se parece a mí. Se parece a mi hermano. Es un rompecorazones. El título del manga era literalmente el rompecorazones. Pero Emma sacudió la cabeza con fuerza, como un tamborcito de feria. No, se parece a ti, y me regaló la misma sonrisa brillante y resplandeciente que tuvo el día que nos conocimos. Las rosas no nacen en flor. Los cisnes no nacen con gracia. Cada uno de nosotros debe atravesar una infancia silenciosa, luchar durante una adolescencia caótica, días llenos de luz y oscuridad. Antes de convertirnos, al fin, en quienes realmente somos. Me quedé allí, atónito por sus palabras. Pero ella abrazó sus mangas y salió corriendo antes de que pudiera decir nada. Repetí en silencio esas palabras en mi mente. Justo entonces, escuché que alguien llamaba mi nombre. Andrew estaba bajo el sol cálido del verano, con su uniforme escolar impecable, su cuello pálido y elegante, como un chico salido de un sueño. ¿Quieres que caminemos juntos a casa?, preguntó. Andrew claramente venía de una familia acomodada. Cada día, después de clases, un Maybach lo esperaba a la distancia. Pero él nunca lo alardeaba, siempre caminaba un tramo antes de subirse. Aún así, por mucho que alguien intentara ser humilde, la gracia y la elegancia eran cosas imposibles de ocultar.
Vi en el sombras de Denny. Y de Ben, incluso de Eric Jordan. Pero la diferencia era que ya no los miraba desde la autocompasión. Le pregunté a Andrew, ¿conoces a Ben? Él sonrió levemente. Es mi primo. Cuando éramos pequeños, los dos pasábamos los veranos en casa de la abuela. Agregó con naturalidad, siempre le gustó copiarme. Pensé en Denny. Él también tenía ese orgullo juvenil, aunque fingiera indiferencia en la superficie. No se parecía en nada a mí. Después de despedirme de Andrew, me colgué la mochila al hombro y caminé despacio hacia casa. Antes, habría esperado a Eric Jordan, pero desde que me cambié de escuela, rechacé todas las invitaciones para ir juntos. Prefería ir solo. Pensaba. Eric Jordan por fin podía estar con Denny ahora. Alguien como yo, tan ordinario, ya no pertenecía a su mundo. Pero entonces. Al final del sendero angosto, apareció una figura. Su rostro estaba pálido, los ojos rojos y cansados. Al verme, corrió hacia mí sin dudar. ¿Michael? Alguien que se suponía debía estar a cientos de kilómetros de distancia, estaba, de pronto, justo frente a mí. Mi primer instinto fue huir, pero solo di unos pasos antes de que me alcanzara, arrinconándome en un callejón estrecho. Eric Jordan parecía haber pasado por el infierno. Estaba golpeado, agotado. Pero me envolvió en un abrazo apretado. Todo su cuerpo temblaba, excepto las manos que me sujetaban, firmes y seguras. Susurró cada palabra en mi oído, una por una, Michael. Michael, no puedo vivir sin ti. Cuando mis dedos rozaron los suyos, me di cuenta, su piel estaba helada. El siempre sereno y elegante Eric Jordan. Ahora era otra persona. Me abrazaba con fuerza, negándose a soltarme sin importar cuánto me resistiera. Mi expresión se tornó fría, y le di una bofetada en la cara. Eric Jordan, has perdido la cabeza. Se quedó atónito, aflojando lentamente los brazos. Lo miré con repulsión, saqué los pañuelos que me había dado Andrew. Y me limpié las manos. Tú dijiste que no querías volver a verme. Y ahora que me fui, ¿vienes corriendo como si estuvieras muriéndote? Todos esos años de amistad. Supongo que estuve ciego. Estoy cortando todo lazo contigo. No vuelvas a buscarme. ¿Entendiste? Tal vez fueron las personas que conocí, o las cosas que viví. Pero había empezado a aceptarme a mí mismo, el yo que ahora estaba frente a Eric Jordan. Ya no era blando ni sumiso. Eric solo me miraba, atónito, como si ni siquiera me reconociera. Michael, has cambiado. Sí, respondí. Si siguiera siendo el mismo de antes, supongo que eso te habría convenido más. Solté una risa fría. Eric Jordan, nuestra amistad de 10 años. Valió menos que unas pocas semanas con otra persona. Si así es como tratas a la gente, entonces nunca fuiste realmente mi amigo. Mis palabras lo dejaron sin habla. Parecía haber venido corriendo en plena noche, aún con el uniforme escolar de la otra ciudad, pero yo no sentí nada. Ni miedo, ni culpa. Solo alivio. El viento se llevó el pañuelo de mis manos. Y con él, el último lazo que nos unía. Me di la vuelta y me fui sin vacilar. Eric, si aún respetas lo que alguna vez tuvimos, no me sigas. Él se quedó allí, con los puños tan apretados que los nudillos le sangraban. Pero al final, no me persiguió. Quizás. No quiso destruir el último pedazo de dignidad entre nosotros. Ver a alguien de mi pasado me dejó intranquilo. Al llegar a casa, encontré mi viejo celular, el que había sido reiniciado. Se me había caído y roto el día que me transfirieron. Lo llevé de inmediato al taller, pero no pudieron recuperar ningún dato. Todos mis contactos habían desaparecido. Incluyendo el número de Denny, y el del resto de mi familia. Sostuve el teléfono, con la mente dando vueltas. Si Eric Jordan había venido hasta aquí, ¿lo sabía Denny? ¿Y si lo sabía? ¿Qué haría? Odiaba que Denny volviera a aparecer en mi vida. Siempre era como un hilo inesperado, enredándolo todo, rompiendo mi ritmo. Apreté los labios y lo añadí a mi lista de bloqueados. Pero justo cuando bajaba las escaleras para comprar víveres, me topé con otra persona inesperada.
Carl Nick estaba de pie frente a la casa de mi abuela. Me subí la capucha y retrocedí lentamente. Pero igual me vio. Se lanzó hacia mí como un torbellino. Antes de que pudiera meterme de nuevo al edificio, me agarró de la muñeca y me sacó a la fuerza. Carl Nick no se veía bien. Su cabello, antes cuidadosamente arreglado, estaba largo y desordenado. Una sombra de barba le rodeaba los labios. Michael, soltó, ¿qué demonios haces escondido aquí? Lo miré de reojo y solté su mano. Me cambié de escuela, Carl Nick. ¿Te cambiaste? Su voz se alzó incrédula. Dejé de prestarte atención por unos días y te escapaste. ¿Te golpearon? ¿Y qué? Yo habría peleado por ti si hacía falta. Su agarre de hierro volvió a atraparme la muñeca. Trató de arrastrarme con él. Vamos. ¿Te vienes conmigo? Tiró tan fuerte que casi me hizo tropezar. Solté una risa helada. ¿Volver contigo, Carl Nick? ¿Para qué? ¿Para seguir siendo el personaje de fondo en tu historia? Denny está genial. Ya lo tienes a él. No me necesitas a mí como adorno. El rostro de Carl Nick se puso pálido. Eso no es lo que quise decir. Sus labios temblaron un momento antes de obligarse a hablar. Michael, no puedo estar sin ti. Si me lo hubiera dicho hace unos meses, tal vez en secreto me habría alegrado. Pero ahora. Ahora no significaba nada para mí. Lo miré. Incluso con el cansancio en su rostro, sus facciones salvajes y atractivas seguían destacando. Pero por primera vez, me parecía un extraño. Resulta que no era un héroe. Era solo un cobarde disfrazado. Todo este tiempo, lo que admiraba no era realmente a él, sino la silueta de alguien que venía a salvarme. Podía haber sido cualquiera. Cualquiera que estuviera dispuesto a sacarme de la oscuridad, pero Carl Nick simplemente me alzó. Para luego lanzarme más hondo al agua. Le di un puñetazo directo en la cara. Carl Nick, te crees demasiado importante. Se quedó paralizado. No esperaba que incluso un conejo muerda cuando se le acorrala. ¿Y yo? Ya no era el mismo Michael de antes. Mi muñeca estaba roja por su agarre. La froté con suavidad. Luego, saludé a un hombre que estaba a unos metros. El tío guardia de seguridad, que llevaba meses enseñándome defensa personal, corrió de inmediato. Miré a Carl Nick desde arriba. Toma tus delirios y lárgate, Carl Nick. Después de ver cómo el guardia escoltaba a Carl Nick hasta la comisaría, me subí la capucha otra vez y caminé unos cientos de metros. Solo cuando estuve completamente solo, dije en voz baja, sal. Ben salió lentamente desde un rincón cercano, con expresión oscura. Me viste, dijo, no como pregunta, sino como certeza. Asentí. Te vi desde arriba. Él se quedó quieto, el viento alborotándole el cabello oscuro, pero no podía borrar las líneas frías de su rostro. De pronto me di cuenta. Se parecía un poco a Andrew. Ben, pregunté, tú y yo no tenemos nada que ver. Entonces, ¿por qué viniste hasta aquí? Ben guardó silencio. Sus labios apretados se abrieron lentamente. Luego murmuró unas palabras. Verano, tienda de la esquina, me salvaste. Lo miré. ¿Y esos fragmentos rotos? Hilvanaron un recuerdo lejano, enterrado muy dentro de mí. En aquel entonces, cuando el traficante de niños se llevó a Andrew, había otro niño también. El que estaba acurrucado en una esquina, demasiado asustado para hablar. Ese había sido Ben. Ahora fue mi turno de guardar silencio. Pero tras un largo momento, dije, no fue nada. No vale la pena recordarlo. Avancé para pasar junto a él. Pero Ben me bloqueó. Perdón, murmuró. No quise. Sabía que se refería a cómo me había tratado en clase, frío, indiferente, silencioso. Lo miré. Ben, el ídolo distante de la escuela, el que todos admiraban. Incluso su disculpa se sentía lejana, como emitida desde una montaña. Curvé los labios en una leve sonrisa y rodeé su figura. No importa. Ya no me afecta. No muy lejos, un Maybach llevaba rato estacionado en silencio. La ventanilla bajó, revelando el rostro sereno de Andrew bajo la luz de las farolas.
Pero el resplandor de un cartel de neón cercano le daba a sus ojos una belleza irreal. Dijo en voz baja, vamos. Lo miré, asentí y subí al auto. No vi la mirada afilada que le lanzó a Ben. Tan fría e indiferente como si mirara a un objeto sin vida. Mientras el viento nocturno pasaba por la ventanilla, le pregunté a Andrew, ¿qué haces aquí? Él sostenía un bolígrafo en una mano, trabajando en ejercicios. Un reloj plateado brillaba en su muñeca pálida. Al oír mi pregunta, levantó la vista y sonrió. Pasaba por aquí. Fue entonces cuando noté, se había cambiado de ropa. Andrew de noche se veía más distante que durante el día. Sus rasgos eran más tranquilos, más contenidos. A la suave luz del coche, sus ojos mostraban un leve cansancio. Y la frialdad de alguien acostumbrado a tener el control. No quiero molestarte, dije por instinto. Pero él solo sonrió. Cancelé otros planes esta noche, solo para interceptarte. ¿Por qué no haces lo contrario de lo que él espera, y desapareces para siempre? Dudé, y luego asentí. Andrew me llevó a un club en las afueras de la ciudad. Era lujoso, claramente destinado a los hijos de familias adineradas. Cuando reapareció después de cambiarse, vestía un traje de carreras. Y casi no lo reconocí. Me quedé sentado, aturdido, mirándolo desde abajo. Andrew siempre había tenido buen físico, pero envuelto en la tela negra y ajustada del uniforme, sus hombros parecían aún más anchos, sus piernas más largas. Líneas limpias, estilizadas. Pero llenas de fuerza. Su cabello oscuro caía levemente sobre su frente, proyectando una sombra sobre su rostro sereno y compuesto. Ya no llevaba su habitual gentileza. Algo salvaje brillaba en sus ojos. Pero al verme, lo contuvo a la fuerza. Me hizo un leve gesto con la cabeza. Sube. Apreté los labios y lo seguí. Atravesamos una serie de puertas pesadas hasta que se abrió ante nosotros una amplia carretera de montaña. A un lado reposaba un auto de carreras brillante, reluciente. Junto a él, se apoyaba un joven de aspecto frío y con estilo. Cuando nos vieron a Andrew y a mí, sus ojos se iluminaron. «Bro». Pero cuando su mirada se posó en mí, sus voces se suavizaron involuntariamente. «Bueno, bueno». Andrew los miró, y un destello afilado cruzó por sus ojos. «Escuché que alguien quiere correr», dijo con frialdad. «¿Dónde están?» El joven chasqueó la lengua. Unos chicos de la ciudad vecina, ansiosos por desafiar al hermano Andrew. Andrew respondió, «Entonces que vengan». El joven se rió. «Ya están aquí. Mira allá atrás». Señaló detrás de él. Y efectivamente, un grupo de personas se acercaba desde el otro lado del túnel. Claramente venían de familias ricas. Aunque sus rostros eran comunes, los años de lujos les habían dado un aire pulido y arrogante. Pero al que iba al frente lo reconocí de inmediato. «Denny». Mi pesadilla interminable. La sombra de la que nunca pude librarme. «Denny». Se acercó, me vio, y curvó sus labios rojos en una sonrisa. «Hermano». Se quedó quieto. Sus ojos parpadearon con emociones. Como fuegos artificiales explotando en silencio, brillantes e inestables. Había algo más profundo detrás. Algo reprimido. Apreté las palmas y luego las solté lentamente. «Denny». Se acercó, exhalando suavemente junto a mi oído. Así que, el hermano se cortó el pelo. Sus ojos oscuros reflejaban la tensión en mi expresión. Luego soltó una risa baja y apoyó su mano en mi hombro. «Hermano, ¿sabes correr?» Por supuesto que no. A diferencia de Denny, que había heredado una fortuna y podía jugar con lo que quisiera. Yo era una persona común. Admitir tu insuficiencia frente a otros siempre es difícil. Porque significa exponer el corazón. Mostrar las heridas para que todos las vean. El antiguo yo se habría sentido humillado. Pero ahora. Ahora, lo había aceptado. Con el viento nocturno soplando, le sonreí a Denny. Mi tono llevaba una extraña ligereza. «No sé». Denny pareció desconcertado. Sus ojos almendrados se abrieron sorprendidos. Me miró fijamente, y luego sonrió radiante. «Vaya, vaya, hermano,
Creo que ahora me gustas aún más. En ese momento, Andrew lanzó sus llaves a alguien cercano. Luego se adelantó y se interpuso entre Denny y yo. ¿No querías correr?, dijo con frialdad. Corre conmigo. En la carretera de montaña, dos autos rasgaban la oscuridad. El aire estaba cargado de tensión. Incluso el ambiente se sentía electrificado. Uno de los amigos de Andrew soltó un silbido bajo. Hace mucho que el hermano Andrew no iba tan fuerte. Luego suspiró de nuevo. Ese Denny, vaya tipo. No tiene la mejor técnica, pero maldita sea, tiene agallas. Conduce como si no tuviera nada que perder. Yo no entendía de carreras. No entendía su jerga. Solo me quedé en el borde de la fría carretera de montaña, mirando cómo la noche se encendía con los faros de los dos coches, chocando como meteoritos. Estaban corriendo, por mí. Andrew, lo entendía. Era amable, estable, confiable. ¿Pero Denny? ¿Por qué Denny corría por mí? Vi el auto rojo girar con furia por una curva, los neumáticos chillando al derrapar con una precisión aterradora. Mis pensamientos volvieron a la primera vez que conocí a Denny. Me tendió la mano, aparentemente amigable, pero por más gentil que actuara, su elegancia y refinamiento eran innegables. Mi madrastra había sido cantante. Le enseñó a Denny a comportarse como un noble. Pero nadie podía lucir así sin dinero detrás. Solo después supe. El padre biológico de Denny era un hombre rico. Había crecido rodeado de lujos. ¿Cómo podría alguien como Denny aceptar ser el hijo de Michael? ¿Y por qué una mujer como mi madrastra se enamoraría de alguien como mi padre? Una vez le pregunté eso. Ella sonrió suavemente y dijo, porque a Denny le gustas tú. Y tu padre es un hombre fiel a quien ama. Solo recordé la segunda parte de esa frase. Había olvidado la primera. ¿A Denny le gusto yo? El auto rojo chirrió al detenerse, con humo saliendo de las ruedas. La puerta se abrió de golpe, y Denny bajó tambaleándose, con la frente sangrando. La sangre le corría por la cara, vívida y brillante. Pero no lograba opacar su belleza. Me miró directo, con una mirada como una llama. Salvaje, obsesiva. Era la primera vez que realmente miraba a Denny a los ojos. Eran como los de un felino, redondos, centelleantes. Y cuando sonreía, parecían lunas crecientes llenas de agua clara. Pero esta vez, vi algo más profundo en sus ojos. Amor. Asentí con la cabeza. Lo llamé. Los ojos de Andrew se desviaron hacia mí. Le hice una pequeña seña con la cabeza, pidiéndole que no se preocupara. Denny, todavía con la adrenalina a flor de piel, las pupilas dilatadas, la respiración acelerada. Nos alejamos a un rincón más tranquilo. Lo miré y pregunté, Denny, ¿me amas? Era una prueba cautelosa. Pero Denny respondió sin titubear. Sonrió de nuevo, con la sangre en su rostro contrastando de forma impactante. Sí. Hermano, ¿apenas te diste cuenta? Cada noche me duermo pensando en ti. Los meses que no estuviste a mi lado. Casi me vuelven loco. Denny se inclinó, con una sonrisa ladeada. Pero sus ojos estaban oscuros, llenos de locura y obsesión. Hermano, ¿cómo pudiste dejarme? Lo miré fijamente, con emociones revueltas por dentro. Lo había sospechado durante mucho tiempo. Y ahora que lo sabía con certeza. No me sentía feliz en lo absoluto. Lo miré y dije, lentamente, Denny, ¿sabías que me estaban acosando? Denny respondió, claro. Fui yo quien le dijo a Carl Nick que no interviniera. Le dije que a mi hermano le molestaba que lo interrumpieran. Me aislaron. ¿También sabías eso? Denny contestó, es mejor si solo yo estoy a tu lado. No necesitas a nadie más. Eric Jordan me humilló. ¿Sabías eso también? Denny sonrió dulcemente. Sí. Fui yo quien le plantó esa idea en la cabeza. Porque mi hermano no necesita un amigo de la infancia que lleva años a su lado. Ya no pude más. Lo empujé con fuerza. Denny, estás enfermo. Se escudaba tras el nombre del amor, pero todo era una obsesión egoísta.
Tropezó hacia atrás y su cabeza golpeó la pared con un golpe seco. La sangre volvió a brotarle de la frente. Lo miré con frialdad. Si esto es lo que tú llamas amor, entonces solo me provoca náuseas. Sin dudar, me di la vuelta y comencé a alejarme. Pero apenas había dado unos pasos cuando escuché un ruido seco y fuerte detrás de mí. Denny se había bofeteado a sí mismo, con fuerza. Una marca roja ardía en su mejilla. Su rostro, alguna vez hermoso, ahora parecía un desastre. Se arrodilló en el suelo, con la expresión descompuesta. Hermano, hermano, me llamó. ¿Recuerdas aquella vez que te pregunté si sabías qué eran esas pastillas? Levantó una bolsa plástica rasgada, dejando que su contenido se desparramara. Pastillas rojas y blancas cayeron como polvo, mezclándose con la tierra. Tomó un puñado y se las metió en la boca. Denny sonreía mientras lloraba. Son medicamentos del hospital psiquiátrico. Michael, no puedo vivir un solo día sin ti. Denny estaba enfermo. Literalmente. Padecía una grave enfermedad mental. Después de llevarlo de urgencia al hospital para hacerle un lavado estomacal, llamé a mi madrastra. Hubo un largo silencio al otro lado. Luego su voz sonó, agotada y tensa. Michael, lo siento. Dije, está bien. Y en verdad lo estaba. Porque nunca volveríamos a vernos. Me dijo que se llevaría a Denny lejos para que recibiera tratamiento. Que lo vigilaría y no dejaría que se acercara a mí otra vez. Tal vez le creí. Tal vez no. Pero no importaba. La próxima primavera, seguiría aprendiendo artes marciales con el tío guardia. Porque creía que el bien siempre triunfa sobre el mal. Cuando todo se resolvió, Andrew y yo salimos al exterior. Habíamos estado ocupados toda la noche. Ahora era el amanecer. El sol se elevaba lentamente en el horizonte distante, bañando con su luz suave cada rincón de la ciudad. Un nuevo día. Una nueva esperanza. La enorme pantalla en la ciudad se había cambiado su imagen. Un chico de cabello negro sonreía suavemente a todos. La luz lo rodeaba como un renacimiento. Debajo de esa imagen luminosa, había palabras en letras grandes: las rosas no nacen en flor. Los cisnes no nacen con gracia. Cada uno de nosotros debe atravesar una infancia silenciosa, una juventud de despertar, y muchos días donde la luz y la oscuridad se entrelazan, antes de convertirnos verdaderamente en nosotros mismos. Te deseo el valor de cruzar montañas y mares. Y renacer. Capítulo extra. Denny envejeció. Estaba sentado en una silla de ruedas, pero en una mano sostenía una foto con fuerza. No dejaba que las enfermeras la vieran. Solo sonreía para sí mismo y murmuraba: esta es la persona que amo. Las enfermeras ya estaban acostumbradas. Aunque Denny había sido dado de alta del hospital psiquiátrico años atrás. Y había hecho carrera en los negocios. En el fondo, nunca estuvo del todo bien. Pero hoy se sentía diferente. Denny, dijo una enfermera, tienes visita. Denny se sobresaltó. Apretó la foto contra su pecho y levantó la cabeza. ¿Quién es? ¿Es Michael? Soy yo. El visitante dejó un ramo de flores y se sentó. Con el cabello ya encanecido y los ojos serenos, Andrew dijo en voz baja: Michael se fue. Denny se quedó helado. Luego, de repente, sus ojos brillaron con una emoción desbordante. ¿Me maldijo antes de morir? Seguro que sí. Si me odiaba incluso al final. Eso significa que todavía me amaba. Eso me basta. Pero Andrew lo interrumpió, con voz firme y clara: no. Murió en paz. No te perdonó. Pero tampoco te maldijo. Fuimos muy felices. Pasé 10 años sanándolo. Y en los últimos años de su vida, fue verdaderamente feliz. Antes del final, me tomó la mano con fuerza y dijo: Andrew, espero que nos volvamos a encontrar en la próxima vida. Los ojos de Denny se abrieron con incredulidad. La belleza que alguna vez tuvo ya se había ido. Solo quedaba tristeza en su rostro. Andrew lo miró y dijo en voz baja: Denny, el amor no es control. Estabas terriblemente, terriblemente equivocado. Después de eso, se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra más.
Detrás de él, los gritos rotos y desesperados de Denny resonaron con locura. No era la primera vez que Andrew escuchaba ese sonido. Lo había oído de Carl Nick, de Eric Jordan, de Ben. Después de la muerte de Michael, Andrew había contactado a cada uno de ellos, y todos y cada uno de ellos se arrepintieron de todo. Pero no importa cuán fuerte sople el viento, las heridas que dejaron siempre permanecerán. Los dedos envejecidos de Andrew ajustaron suavemente la flor blanca prendida en su solapa. El sol pálido de la mañana se elevaba sobre las montañas distantes, recordándole los ojos de Michael. Suaves y tristes. En el patio vacío y silencioso, un largo suspiro resonó. Andrew salió del asilo. Michael. Nos vemos en la próxima vida.